Amados, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Es una bendición poder estar de nuevo con ustedes y confiando que el Señor hará algo especial en este día. Dios va a tocar tu vida, Dios va a enseñarnos, va a ministrarnos. Algo bueno tiene el Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana y en este día Dios hará cosas nuevas en tu vida, nuevas en cada uno de nosotros y su nombre será glorificado en medio nuestro. Amén. Amén. Así es. Dios tiene algo bueno para ti. Amén. Así es que abre tu corazón. Ponte realmente en esa posición de recibir de parte de Dios. Amén. Es con humildad que recibimos, con agradecimiento. Es cuando tenemos hambre y sed de Él, que Él viene y nos llena. Sabes, es muy importante que tengamos hambre y sed de Dios. Si tú tienes cualquiera que sea tu necesidad y quieres dejar a Dios a un lado, no vas a recibir nada, pero si cualquiera que sea tu necesidad, tú dices, Señor, estoy dependiendo de ti, necesito de ti. Tal vez no lo conozcas como quisiera Dios ser conocido, pero si tú llegas con un corazón humilde, si tú llegas diciéndole, Señor, quiero todo de ti, Amén. el Señor te va a llenar de bendiciones. Amén. Recuerda que la palabra dice que Dios da mayor gracia, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Como dice Lucero, cuando llegamos en la presencia de Dios diciéndole, te necesito que hagas algo en mi vida, Dios derrama gracia sobre nuestra vida y hace obras maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Así para es. bendecir a otras personas. Él siempre responde. Amén. Él siempre responde. Dios es un Dios fiel. Hemos estado recibiendo reportes de sanidades, de milagros que la gente está recibiendo. Gracias a las oraciones de todos ustedes, gracias a la presencia de Dios, gracias a que hemos confiado que Dios escucha nuestra oración y que Dios responde a la oración porque ese es su deseo. Desea bendecirnos, desea que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, que nuestra alma prospere. Dios desea siempre llevarnos más allá de donde estamos, derramar abundante bendición, abundante gracia para que podamos alcanzar su propósito y ser de tremenda bendición en esta tierra. Amén, amén. Amén, amén. Queremos escuchar también lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Así es que comunícate con nosotros, mándanos un mensaje, porque queremos saber lo que Dios está haciendo. Cuando nosotros damos la gloria a Dios, cuando nosotros damos gracias a Dios, eso no solamente nos bendice a nosotros, sino bendice a mucha gente y abre la puerta para que sigas recibiendo bendición. Amén. Así es que contáctanos, dinos qué está sucediendo en tu vida, para que juntos podamos dar gloria a Dios. Amén, amén. Y Dios merece toda la gloria y toda la honra por las cosas que Él hace. Bueno, lo merece porque Él es Dios, ¿no? Sí, claro. Y es un Dios maravilloso, pero cuando hay un corazón agradecido que reconoce la obra de Dios, cuando reconocemos que Dios ha hecho milagros en medio nuestro y lo honramos y bendecimos por ello, también el nombre de Dios es exaltado y tú y yo podemos caminar en este mover del Espíritu Santo, en esta presencia de Dios en nuestras vidas. Así que no ceses de dar testimonio, no ceses de bendecir a Dios con lo que Dios ha hecho, platicando a otras personas lo que Dios ha hecho contigo y dándole gracias a Dios por las cosas que Dios hace en ti. Amén. Y a través de ti. Así es. Amén. Amén. Amén, amén. Pues vamos a orar por enfermos entonces. Problemas en el cuello, personas que tienen problemas en las vértebras cervicales, que Dios quiere sanarte y en general en la columna, en general, si tienes algún problema en la columna, problemas de escoliosis, problemas de vértebras desviadas, de discos herniados, en fin, cualquier tipo de problema que tengas en la columna, yo declaro sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús, que tus huesos vengan a perfecto alineamiento y que tu columna esté en perfecta posición conforme al diseño que Dios tiene para el cuerpo humano, de modo que cualquier dolor que tengas en extremidades, en el cuerpo en general por problemas de la columna, en este momento yo hago sanidad a tu columna en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesús fuimos curados. Yo declaro sanidad a toda tu columna desde la unión con la cabeza hasta el coxis en el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Hay una persona que ha estado teniendo muchísimo ardor en los ojos. No sé si te cayó algo o si es una infección, pero
cualquiera que sea el problema en tus Amén. ojos, quiero que pongas tu mano en tu corazón y en el nombre de Jesús Amén. hablamos, Amén. salud a tus ojos en el Salud. nombre de Jesús, No. una restauración plena a tu retina, a tu cristalino, a tu mácula y sobre todo a contra esa infección que ahora sí veo que está llorándote mucho los ojos y es una infección. Maldecimos la infección en tus ojos y ordenamos que salga de tu cuerpo sin causar ningún daño. Amén. En el nombre de Jesús. Problemas. Sé sano. Amén. Amén. Sí. Problemas en los riñones, en todo el aparato urinario, en el nombre de Jesús. Problemas de mal funcionamiento de los riñones, de que se colapsan de alguna manera, que no están logrando filtrar todo lo que llega. Problemas de retención de líquidos a causa de problemas en el cuerpo, inflamación en el sistema urinario, en el nombre de Jesús. Reprendemos la causa, reprendemos todo aquello que está afectando tu sistema urinario. Hablamos salud a tus riñones, salud a tu vejiga, a tu uretra. Aún en los hombres hablamos una próstata de tamaño normal que no impide el funcionamiento de tu sistema urinario en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Salud amén. perfecta. Amén. Y vamos a orar en contra del colesterol malo, ¿sabes? Amén. Yo estoy viendo un cerebro, es lo que vi, pero con líneas amarillas y eso para mí es el colesterol malo. Entonces, vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te levantamos a toda persona, Señor, que está viendo este video. Te pedimos, Señor, ahorita que lo estén viendo, que lo vean después. Amén. En el nombre de Jesús hablamos salud perfecta. Todo colesterol malo se desintegra, ahora sale de tu cuerpo sin causar daño. Se balancea completamente el colesterol en tu cuerpo, en todo tu ser. Y hablamos que todo eso que está acumulado en tus venas, en tus arterias, se quita. En el nombre de Jesús se va. Se destapan las arterias de tu corazón, de tu cerebro. Amén. En el nombre de Jesús, en cualquier lugar donde haya una obstrucción debido a colesterol, en el nombre de Jesús ahora se derrite en el nombre de Jesús y sale sin causar ningún daño en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. Problemas en el hígado también, hígado graso. Hay una persona que tiene una cirrosis en parte del hígado, tu hígado no está funcionando como debe funcionar. Hablamos una restauración total de tu hígado, de todo tu sistema hepático, que funciona perfectamente bien para limpiar tu sangre y para mantenerte funcionando. En el nombre de Jesús, hablamos sanidad al hígado. Amén. En Y el nombre de Jesús. hablamos órganos nuevos también. Amén. Hígado nuevo, páncreas nuevo, riñones nuevos, donde quiera que se necesite un órgano nuevo. Padre, los tomamos de las bodegas del cielo, los ponemos en la tierra y te pedimos que tus ángeles, oh Dios, se los pongan en el nombre de Jesús, Señor. Órganos nuevos en el nombre de Jesucristo. Y el funcionamiento que nace de esos órganos también, hablamos en contra de toda diabetes también, que es corregida. Ordenamos que tu páncreas funcione bien, que todo tu sistema de la insulina funcione bien en tu cuerpo y que se revierta cualquier efecto que la diabetes ha traído a tu cuerpo, problemas en órganos, en los ojos, en los riñones, en la circulación, en el corazón. En el nombre de Jesús hablamos una química de la insulina perfecta en tu cuerpo, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, amén. COVID. Sí, pero antes, y también en contra bueno, vamos a orar por COVID primero y luego oramos por cáncer. Padre, en el nombre de Jesús venimos en contra de toda enfermedad de COVID, toda infección de virus, Señor, toda infección viral por este COVID-19, Señor, por el SARS-CoV-2 y cualquiera de las variantes que han salido. En el nombre de Jesús, derrotamos completamente el ataque de este virus en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos que toda la acción del virus es eliminada, que el virus se quita su capacidad de replicarse, de infectar células, de infectar órganos en el nombre de Jesús. Y hablamos salud a tu cuerpo, restauración completa de cualquier persona que esté infectada de COVID y de lo que está pasando en su cuerpo ahora, aún personas en el hospital, personas aún en terapia intensiva. En el nombre de Jesús enviamos una palabra de sanidad y te pido, Padre, que tú restablezcas a perfecta salud y que las secuelas del virus, Señor, sean canceladas también. Esto que están hablando como el COVID largo, Señor,
yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Ordeno que los órganos funcionen bien, Amén. como tú los diseñaste, Padre, y que este virus no pueda seguir afectando a amigos, hermanos, a parientes, Señor, a la gente que está siendo afectada en las congregaciones, a los pastores, Señor, de tu cuerpo, en el nombre de Jesús, y a cualquier persona que está infectada, toda la gente, declaramos sanidad. Amén. En el nombre de Jesús. Y también declaramos sanidad para cualquier enfermo de cáncer. Sí. En general, cualquier enfermedad de cáncer, cualquier crecimiento anormal, cualquier célula que no está funcionando como debe de funcionar, células anormales en tamaño, en crecimiento, ordenamos que detienen su crecimiento, detienen su propagación, detienen toda metástasis en el nombre de Jesús, se revierte lo que ya han hecho en el nombre de Jesús y hablamos salud perfecta, salud a todo el cuerpo, salud y vida, como dice Lucero, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hablamos en contra de la leucemia también, como un tipo particular de cáncer, y cualquier leucemia, cualquier cáncer que está afectando a cualquier persona, particularmente hablamos sanidad a los niños afectados por cáncer, en el nombre de Jesús. Padre, una palabra de sanidad para niños enfermos con cáncer, en el nombre de Jesús. Salud perfecta para la gloria de tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y bueno, yo quiero compartir algo contigo. El Señor me estuvo hablando desde hace un tiempo y quiero compartirlo contigo ahora. Y el título de este mensaje es La palabra en nosotros. Quiero hablarte acerca de esa idea de el efecto de la palabra en nosotros, o cómo podemos tú y yo, o cómo debemos tú y yo manejar la palabra de Dios. Y parecería como que es algo que va fuera de la línea de lo que he estado hablando en las últimas semanas, pero no es así. Es importante para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida en el espíritu, que tú y yo aprendamos a apreciar de manera correcta a la palabra de Dios, que aprendamos a tomarla como algo central. O sea, si Dios nos la dio, no es nada más para que la tengamos en un librero, la tengamos sosteniendo cosas, nos la dio con un propósito, y el propósito fundamentalmente es que tú y yo podamos madurar y crecer. Y lo que me impactó mucho está aquí en el libro de Josué. Josué es el 6º libro de la Biblia después del Pentateuco, de los libros de Moisés, y es la historia de la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué y todo lo que sucede. Pero al inicio de este libro, antes de que crucen el río Jordán, ya entrando a la tierra prometida, Moisés ha muerto y Dios habla con Josué y le dice muchas cosas, pero al final de lo que le dice a Josué, le dice en el capítulo 1, versículos 8 y 9, esto que te quiero leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y claro, la palabra se la da Dios a Josué, pero tiene consejos que son necesarios para cada uno de nosotros. Y lo que me impactó, diferentes cosas que me impactaron de eso, pero quiero darte una idea general, luego vamos a entrar un poco más en el tema. Le dice Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y le dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Y es algo muy especial, porque cuando tú piensas en meditar, la primera cosa que viene a la cabeza es el estar pensando y el estar dando vueltas a una idea y considerándola de diferentes ángulos y ponderando diferentes perspectivas. Pero Dios le dice a Josué, esta palabra no se apartará de tus labios y vas a meditar en ella. Y lo que quiero hablarte un poco es de esta conexión que tiene entre las cosas que decimos y las cosas que pensamos. Porque Dios le dice a Josué, lo que está en esta palabra debe llenar tu boca.
debe de ser cosas que salgan de tu boca. Deben ser las cosas que tú hablas. Es decir, si vamos a hablar alguna cosa respecto de cualquier tema, y por favor quiero que me entiendas esto. Josué entra a la tierra prometida y tiene una serie de batallas y de guerras y de conquistas, pero en ninguna de esas batallas y conquistas se ve a Josué parado enfrente de la batalla recitando la palabra de Dios. Y sin embargo, lo que se ve de la obra de Josué es que las cosas le van saliendo bien. Le van saliendo tan bien que en una de esas batallas que tiene, le dice al sol, detente en Gabaón, y tú la detente en Ascalón, y el sol se paró por casi un día. Y entonces, si Josué no estaba usando necesariamente las cosas en el fragor de la batalla, y sin embargo las cosas le salen bien, como dice Dios aquí, es porque yo creo que Josué hizo una práctica de estar hablando las cosas que Dios decía. Y de hecho, era su responsabilidad, en cierto modo, cuando Dios le decía algo respecto de lo que tenía que hacer el pueblo, Josué inmediatamente le decía al pueblo, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hay que hacer. Y si las cosas tenían que corregirse, Josué era el que establecía, Dios dijo tal cosa y así vamos a corregir las cosas. Y todo lo que quiero hablarte un poco es cómo andamos por la vida, cómo caminamos. Y el principio de lo que quiero sembrar, si quieres, en esta palabra, es que debemos basar toda nuestra vida en lo que Dios nos habla a través de su palabra. Y es importante que lo entendamos. Dios le dice, no se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, porque entonces, le dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y luego le dice, esfuérzate, sé valiente, porque lo que venía a enfrentar, lo que seguía adelante, no era un paseo en el parque, iba a conquistar una gran cantidad de territorio para colocar a todas las tribus, bueno, a las 10 tribus que faltaban de colocarse. Había 2 que ya se habían colocado, 2 y media que se habían colocado del otro lado del Jordán, pero iba a entrar a tomar esta tierra y era claro que iba a enfrentar luchas y problemas y Dios dice, no te preocupes, yo estoy contigo, pero asegúrate de que entiendes el principio. Lo que está en esta palabra debe estar en tus labios, pero también debe ser parte de lo que tú usas para meditar y para pensar en las cosas que deben de ser diferentes en nuestra vida. Es decir, si tú ves algún versículo en la palabra, y voy a hablarte especialmente en el Nuevo Testamento, en las cosas que Dios ha marcado para nosotros, eso que tú encuentras y que te impacta porque es diferente de lo que tú pensabas o es diferente de lo que tú hacías, debe de convertirse entonces en el motivo de reflexión de decir, no, mi vida es diferente de lo que dice la palabra de Dios y por tanto yo tengo que cambiar y es meterte con Dios a declarar la palabra de Dios y decirle, Señor, tu palabra dice tal cosa y yo quiero vivir conforme a tu palabra. Yo quiero hacer lo que dice tu palabra y buscar que Dios te dé gracia para que eso que está en tu meditación, esa reflexión continua acerca de lo que Dios dice en su palabra, no solo está en tu boca, que no se aparte nunca de tu boca lo que Dios te está diciendo. Y por favor, quiero que entiendas una cosa. Nuestra experiencia en muchos eventos, en muchas cosas, no está adecuada con la palabra de Dios. Y sin embargo, es nuestra responsabilidad el adecuar nuestra palabra, las cosas que decimos a la palabra de Dios. Ese es el principio que Dios le enseña a Josué. Le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, nunca consideres como verdadero algo que está en contra de esta palabra, algo que no está respaldado por esta palabra, ni lo coloques en tu boca como una declaración de que esa es la verdad y ese es el destino. Cuando queramos que realmente las cosas funcionen como Dios quiere que funcionen, tú y yo necesitamos asegurarnos de que las cosas que estamos meditando y pensando y las cosas que ponemos en nuestra boca reflejan
lo que la palabra de Dios ha dicho, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos vendrá bien. Y mira, la palabra de Dios dice en Romanos 8:14 que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y es verdad. Y muchas veces el Espíritu Santo te guía con impresiones, con pensamientos, con formas de ver ciertas cosas. O a veces, si eres muy dado a lo profético, puede darte una visión, puede darte una palabra, pero muchas veces la forma que el Espíritu Santo nos guía tiene que ver con esta palabra. Enseñarnos a través de la palabra las cosas que Él quiere que hagamos. Y mira, en la segunda de Timoteo, Pablo da esta instrucción a Timoteo, esta amonestación, si quieres. Segunda de Timoteo 3:16, y le dice, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, lo que Dios espera es que sus hijos atesoren de tal manera la palabra de Dios y que podamos entender que lo que Dios usa de esta palabra es para enseñarnos, para redarguirnos, es decir, redarguir es decir, eso que estás pensando es diferente de lo que yo digo, dice Dios. Y entonces tú tienes que tomar ese argumento y Dios decir, estoy mal, yo estoy pensando cosas que están en contra de lo que Dios dice, o son diferentes de lo que Dios dice, y que pueda redarguirte, y pueda corregirte, y pueda instruirte en justicia, para que puedas ser perfecto en toda buena obra. Y es la forma que el Espíritu Santo funciona. El Espíritu Santo te dice algo, y tú tienes que meditar, decir, pero eso es diferente de lo que yo he pensado. A mí me han enseñado, a mí me dijeron, mi pariente, mi compadre piensa diferente. Es que escuché esta otra cosa, pero el Espíritu me está diciendo que esta es la verdad. Y cuando empiezas a enfrentarte a eso en tu meditación, tiene que llegar a un punto en el cual digas, no, pero la palabra de Dios dice, y si la palabra de Dios dice, estará en mi boca, estará en mi declaración, esa es la verdad y no voy a apartarme de esa verdad, porque Dios me va a guiar, pero muchas veces es la palabra de Dios la que Él usa para guiarme, porque a veces encuentras cosas en la palabra que dices, oye, esto yo no lo había visto, y mira, me ha pasado cantidad de veces estar leyendo cosas en la palabra, perdón, y encontrarme con versículos que parece que están ahí desde ayer, o sea, no lo había yo visto antes y la verdad es que sí, lo había leído antes, pero de cierto momento el Espíritu Santo toma un versículo, toma un pasaje y lo hace como nuevo. Y sabes, cuando eso pasa, no es para sorprendernos nada más, decir, wow, no lo había visto así, sino porque quiere enseñarte algo, quiere que lo puedas poner en tu meditación, en tu boca, de modo de decir, es que esto es lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Claro, obviamente va a estar de acuerdo con el conjunto de la palabra de Dios, pero es la manera que habla el Espíritu Santo y el consejo sigue siendo el mismo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar todas estas cosas y todo te saldrá bien. Y yo quiero hablarte dos cosas con respecto a este tema que es necesario. La primera cosa es que debemos de buscar que la palabra de Dios esté abundando en nosotros. Ahora, una cosa que quiero decir al centrar al tema. La palabra dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es indispensable en nuestra vida que nuestro crecimiento espiritual esté basado en la guía del Espíritu Santo. Porque esta palabra, sin la guía del Espíritu Santo, ha llevado a mucha gente a desviarse, a tomar versículos fuera de contexto. Y hay ese dicho que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Es decir, la gente lee cosas y si el Espíritu Santo te está guiando,
esa lectura, eso que encuentras en la palabra, va a crear una nueva visión respecto del mundo espiritual, de lo que el Espíritu Santo quiere. Pero la palabra sin el Espíritu es peligrosa. Así que asegúrate, por favor, que esta palabra mora en abundancia en ti, pero que el Espíritu Santo está ahí para guiar tus caminos. Y es fácil decirle, Señor, ¿qué me quieres decir en esta palabra? Espíritu Santo, ¿qué tienes para mí en esta palabra? Mira, empiezo este tema a decir, la palabra debe morar en abundancia en nosotros. Mira, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con cantos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y es interesante la manera que el Espíritu Santo coloca las cosas, ¿no? Porque habla acerca de la palabra de Cristo, habla acerca de esta palabra, de las cosas que Jesús enseñó principalmente. Claro, toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, pero la parte importante quiero decirte es que dice que nos exhortemos unos a otros con himnos y cánticos espirituales. Está hablando claramente de la combinación entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Está hablando acerca de que es importante que esta palabra sea enseñada a nosotros por la persona que inspiró la palabra. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, Él es el maestro perfecto para enseñarte la palabra de Dios. Pero Dios desea que su palabra more en abundancia. Y voy a hacer un comentario que a lo mejor no está al 100% dentro de los cánones de lo que la gente piensa, pero sí creo esto, que como cristianos es muy importante que aprendamos a entender primeramente el Nuevo Testamento. Porque mucha gente anda buscando enseñanzas y doctrinas en el Antiguo Testamento, y por eso a veces la gente cae en ciertas cosas que la verdad son completamente innecesarias. Y Jesús dice esto, mira, en Lucas, en el capítulo 6, Lucas capítulo 6, ahí voy. Del versículo 46 al 49, los últimos versículos del capítulo 6 de Lucas, Jesús enseña y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Así que Jesús dice, su enseñanza, las cosas que Jesús enseñó, la palabra de Cristo, debe morar en abundancia en nosotros. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque la enseñanza de muchas de las cosas del Antiguo Testamento fueron hechas en cierta base, pero Jesús dijo también que si nuestra justicia no era mayor que la justicia de los escribas y fariseos que cumplían perfectamente la ley, no podíamos entrar al reino de los cielos. Es decir, lo que Jesús espera de ti, de mí, es algo mucho más alto que lo que establecía la ley. Así que cuando tú o cualquier persona anda buscando en la ley los principios para vivir, perdemos de vista que lo que Jesús enseñó es mucho más demandante, mucho más exigente, requiere mucho más del control del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas.
que lo que había en el Antiguo Testamento, porque la gente en el Antiguo Testamento tenía que cumplir reglas y preceptos y santificar ciertos días y ciertas fiestas. Y Jesús cambia esas cosas para que podamos enfocarnos en la relación con el Padre, en la intimidad con el Espíritu de Dios, y que esta palabra que Jesús enseñó realmente fuera el faro de nuestra vida. Y claro, quiero que me entiendas, hay muchas cosas del Antiguo Testamento que son tremendamente valiosas, pero si no las ves a través de la luz, de la gracia y de la obra perfecta y completa de Jesús en el Nuevo Testamento, la gente puede llegar otra vez a la esclavitud de la ley. Pablo se lo decía a los Gálatas: no puedes vivir en la ley y caminar en la gracia de Cristo. No se puede. De Cristo os desligasteis, dice Gálatas, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caminar en el Nuevo Testamento, caminar en Cristo, significa caminar en la gracia. Significa que esta palabra que Jesús habló impacte de tal manera nuestra vida que podamos andar en el Espíritu cumpliendo la palabra de Dios. Y es algo muy especial. Es algo que el que escucha la enseñanza de Jesús y la pone por obra es semejante a este hombre que edifica una casa sobre la roca. Y es básicamente el mensaje del Evangelio. ¿Quieres edificar tu vida? Que esté sobre la roca, que es Cristo. Ese es el mensaje final. Y el mensaje de Cristo es: todo lo que hemos recibido viene de parte de Dios por gracia. Y esa gracia infinita, inmensa, nos fue dada en Cristo. Lo que yo compartía en un mensaje anterior es: a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida de la plenitud de Cristo. Es decir, Dios desea que aprendamos a vivir confiados en Él, que podamos tomar esta palabra y hacerla parte de nuestra vida y podamos vivir de la gracia de Dios poniendo en práctica la enseñanza que el Espíritu nos da a través de la palabra. Es realmente este tipo de meditación. ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me quiere revelar a través de esto? Y por favor, no quiero que lo hagamos así como algo muy, no sé, etéreo, así por allá arriba. No, algo muy práctico. Señor, me impactaste con este versículo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué cosas debo hacer diferente? ¿Dónde encuentro la ayuda? ¿Cómo puedes darme más gracia para hacer lo que dice tu palabra? Pero fundamentalmente nace de esta idea de: wow, aquí hay algo en la palabra de Dios que Dios me está hablando. Esta es la verdad. ¿Está mi vida caminando conforme a esta verdad o no? Si no es así, si no estoy caminando conforme a esta verdad que está en Jesús, la verdad del Evangelio que está en Jesús, necesito cambiar. Y Señor, necesito que me des gracia para cambiar, porque me estás enseñando que esto que está en tu palabra es la verdad. Y es una forma de vivir, es una forma de juntar la potencia de la palabra con la unción del Espíritu Santo, de modo que podamos ser cambiados, perfectamente equipados para toda buena obra. Y esto me lleva al segundo punto. O sea, no solo es que esta palabra esté en abundancia. Y mira, déjame cerrar el punto del Antiguo y Nuevo Testamento. Siempre que una persona viene a Cristo, nuestra primera recomendación es: lee la Biblia, pero empieza por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es la confirmación o es el cumplimiento de mucho de lo que está en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, lo que Jesús vino a establecer, está por encima de lo que se estableció en el Antiguo Testamento. Y Jesús dijo básicamente que vino a cumplir la ley, a traer justicia que la ley, como estaba establecida, no podía entregar. Pero entonces el Nuevo Testamento se convierte en la expresión de la voluntad de Dios para la iglesia el día de hoy. Es la voluntad de Dios expresada a través de Jesucristo y a través de la enseñanza de apóstoles y profetas, en donde podemos caminar conforme a la gracia que está en Jesús y no conforme a leyes, preceptos y reglamentos que nunca cambiaron nada y nunca perfeccionaron nada, porque nada perfeccionó la ley, sino que podamos cambiar en el camino de perfección que está en Cristo. Entonces, cuando le pedimos a la gente que empiece a leer el Nuevo Testamento,
este es un libro que es diferente a otros libros. No empiezas a leer en la primera página, empiezas a leer más allá de la mitad del libro, el Evangelio según San Mateo, empezando en el Nuevo Testamento. Y esa es la forma de empezar a entender quiénes somos, entender lo que tenemos en Cristo, entender la grandeza de lo que Cristo vino a hacer para bendecir nuestras vidas. Ahora me paso al segundo punto, la necesidad de la palabra y el espíritu, el alma y el espíritu. En Hebreos, en el capítulo 4, hay esta expresión. Hebreos capítulo 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que está diciendo este versículo es que cuando tú tomas esta palabra de manera correcta y la usas conforme al propósito de Dios, esta palabra realmente se convierte en una espada. Es la espada del Espíritu. Efesios capítulo 4, capítulo 6, habla acerca de esto, pero va a llegar después ahí. Pero fundamentalmente dice que esta palabra puede dividir el alma y el espíritu. Es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. De hecho, es la única espada de dos filos que puede penetrar hasta separar el alma y el espíritu. Es la única cosa que puede realmente diferenciar entre una vida en el espíritu y una vida de una forma carnal o almática en la persona. Pero esta espada de dos filos la maneja el Espíritu Santo. Y como funciona más o menos la idea, es que podamos entender que muchas de nuestras costumbres, muchas de las formas de pensar que tenemos, de las opiniones que nos hemos formado, de los razonamientos, de las verdades que estamos firmes en esas verdades, han sido producidas a través de la enseñanza de lo que pasa en este mundo físico, a través de nuestras experiencias, a través de confirmar con la experiencia que las cosas son así porque así son en este mundo. Y entonces tu alma tiene una forma de pensar que está muy cimentada en el mundo que conocemos, el mundo físico. Pero el mundo espiritual es un mundo que está por encima del mundo físico y gobierna por encima de las leyes del mundo físico, porque el mundo espiritual es el mundo en el cual Dios vive y gobierna el mundo físico. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se veían. Es decir, la palabra de Dios, el poder de Dios actúa y hace transformaciones en el mundo físico, porque la palabra de Dios es más poderosa que cualquier cosa que suceda en el mundo natural. Y entonces, como estamos acostumbrados a pensar, a vivir en este mundo natural, cuando el Espíritu Santo presenta algo que no checa con mi experiencia física, hay una resistencia natural en nosotros para decir, ay, pero ¿cómo puede ser eso posible? Si yo he visto que no es cierto. Y entonces, debido a esa forma de pensar, es que mucha gente, estudiosos de la Biblia, entre comillas, empiezan a cuestionar los milagros de Jesús. Y dicen, no, Jesús no pudo nunca cambiar el agua en vino. ¿Por qué? Porque eso no puede ser. O sea, de entrada deciden que los milagros no existen y por lo tanto cualquier cosa que sea milagrosa no es lógica y no se puede aceptar. Pero cuando caminas por el Espíritu, la fe mueve la manera que entiendes las cosas. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y la fe te lleva a aceptar y decir, si la palabra de Dios lo dice, esa es la verdad. Y entonces, cuando tú ves la palabra de Dios y permites que el Espíritu Santo tome esta palabra y penetre hasta lo profundo de tu ser y diga, tu forma de pensar natural dice esto, pero yo digo, esta es la verdad. Y entonces
el hombre o la mujer movidas por el Espíritu dice, mi forma de pensar anterior es diferente, va en contra, no se apega a lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto mi forma de pensar anterior no es la verdad. La verdad está en la palabra. Cuando tú permites que el Espíritu Santo tome las cosas que tiene en su palabra y desafíe las verdades, las cosas ciertas que has creído toda tu vida y dices, no, esto que yo he pensado toda mi vida va en contra de la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo entra y dice, separemos el alma y el espíritu. Tu espíritu cree lo que dice la palabra de Dios. Tu alma, que no cree lo que dice la palabra de Dios, tiene entonces que subordinarse a la acción del espíritu humano que dice, la palabra de Dios es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y por lo tanto, yo acepto sin lugar a dudas que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Es mi verdad, es la verdad de los siglos. Y entonces mi espíritu, de acuerdo con el Espíritu de Dios, rechaza los dogmas y las cosas del alma y podemos separar el alma y el espíritu cuando la palabra de Dios es usada por el Espíritu de Dios para enseñarnos en lo profundo de nuestro ser cuál es la verdad. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de filos y penetra para partir el alma y el espíritu, para separarlos, para que tu espíritu humano pueda empezar o continuar creciendo en esta posición de autoridad que Dios estableció para nuestro espíritu humano y podamos cada vez más estar más claros, más certeros, más confiados, con mayor fe en lo que dice la palabra de Dios, porque si Dios lo dijo, es verdad. Pero es necesario que podamos entender que el Espíritu Santo funciona dentro de nuestras vidas para establecer cosas que pueden ser muy diferentes de las cosas que hemos pensado, que todo el mundo sabe que son verdad, pues. No, pues es que eso es del dominio público, todo el mundo sabe que esas son las cosas, pero cuando Dios dice algo en su palabra, es diferente de lo que todo el mundo dice. Es necesario que tú y yo decidamos del lado de quién vamos a estar, de lo que establece el Espíritu Santo o de lo que establece el razonamiento humano basado en ciencia, basado en muchas cosas que parecen marcar una cosa distinta. Por ejemplo, hemos visto sanidades de cáncer, sanidades de ojos, sanidades de muchas cosas que la ciencia dice no es posible. Y Dios dice, pues no es posible, pero yo lo puedo hacer porque para mí nada es imposible. Y entonces el Hijo de Dios dice, claro, es normal, porque para Dios nada es imposible. Por lo tanto, es normal que la gente sane cuando oro por ellas. Es normal que yo pueda comunicarme con Dios. Es normal que yo pueda profetizar. Es normal vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios caminamos en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo nos guía. Sí me estás entendiendo el razonamiento. Claro, hay muchas áreas que estamos descubriendo apenas, que estamos conociendo por el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que no existan. Es nada más que pues no he llegado ahí todavía, pero en cuanto llegue, empezaré a hacer cosas que antes no podía hacer, porque así funciona el mundo espiritual. Mira, en Efesios, en el capítulo 6, dice acerca de la armadura que tenemos que tener puesta todos nosotros. Empezando en el versículo 14, Pablo escribe esto y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí ves de nuevo la combinación de la palabra y el Espíritu. Dice que tomemos la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu.
Pablo está diciendo, mira, toma esta palabra, es la palabra del Espíritu, pero cuando la tomes, asegúrate de estar orando en lenguas también, para que Dios te revele la verdad y la potencia que esta palabra tiene. Sabes, una cosa interesante de esta armadura de Dios, que muchas de las cosas que habla la armadura son cosas defensivas, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, pero la espada es diferente. La espada es un arma ofensiva. La espada es para que podamos deshacer las obras del diablo. Y claro, la usamos muchas veces cuando oramos y es una excelente cosa declarar la palabra de Dios en oración. No tienes que saberte los versículos, pero puedes declarar lo que dice la palabra acerca de alguna cosa que estás orando. Y claro, hemos orado por muchas cosas grandes, más pequeñas, pero en tu vida personal está muy bien si usas la palabra de Dios para declarar cosas que tienen que pasar en tu vida. Padre, está escrito que yo pondré las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Así que, Señor, yo iré buscando enfermos para poner mis manos sobre ellos. Está escrito, Padre, que yo que creo en ti puedo hablar en lenguas. Así que yo hablo en lenguas, pues una manifestación de la obra del Espíritu en mi vida. Puedes hacer muchas cosas respecto de estar citando la palabra. Tu palabra dice que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra, lo dices en Jeremías, y por lo tanto yo declaro, Señor, que tu palabra que me has hablado va a ponerse por obra. O sea, el declarar la palabra de Dios en tu tiempo de oración es algo poderoso en la oración, pero también es poderoso para enfrentarse al enemigo cuando viene contra ti con ideas, con dolencias, con situaciones. Declara la palabra, porque al declarar la palabra, tu espíritu está fortaleciéndose y tu espíritu está usando la palabra de Dios por la unción del Espíritu Santo para separar el alma y el espíritu. Y cuando tú puedes separar y tomar la palabra de Dios y decir, esta es la verdad, y plantearlo como algo firme en tu espíritu, las cosas cambian. Porque entonces tu palabra no está apoyada en tu pensamiento pasado, tu palabra está apoyada en la verdad que está en Jesús. Así que esta palabra en la boca de una persona llena del Espíritu Santo es un arma tremendamente poderosa. Es la espada del Espíritu. Cuando usas la palabra, vas a la ofensiva en contra de las obras del diablo, en contra de los ataques del diablo. En tu día a día, aplica esta palabra en tu oración, en tu vida, en dos aspectos. Uno es, claro, si encuentras un versículo que habla acerca de algo que tú no estás haciendo, que tú no crees, que tú no has visto jamás, y el Espíritu te dice, esto está para ti, empieza a declararlo. Dios me habló, me dijo que este versículo refleja lo que Él quiere hacer, y yo creo que Dios quiere hacer esto. Yo creo que el Espíritu Santo me está hablando, y esto lo veré pasar en mi vida. Y empieza a declararlo en oración, empieza a comentarlo con gente. Mira, Dios me dio esta palabra, y yo creo, voy a orar con eso. Si te acuerdas, ora conmigo para que, o sea, de modo que la palabra de Dios mora en abundancia en tu vida y que puedas usarla también para cosas como, la palabra de Dios dice que yo no debo estar haciendo estas cosas. Así que, Señor, dame gracia. Yo no quiero seguir actuando de esta manera porque está mal. Ejemplos muy simples. Y que la palabra dice que los pleitos, iras, contiendas, disensiones son obras de la carne. Ahora, si a ti se te hace fácil estar en pleitos, en iras, contiendas, y dice la palabra, oye, pero es que esto es obra de la carne, yo no lo quiero en mi vida, yo no quiero nada que le dé fuerza a la carne. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a declarar, no, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Padre, yo no quiero nada de las obras de la carne. Dame gracia, yo quiero salir de todo esto, ya no quiero estar más en pleitos, en iras, en disensiones, y es meterte con el Señor y decir, Señor, cambia mi vida, porque vi en tu palabra que la forma que yo me estoy comportando no es la forma que tú quieres que yo me comporte. Y de esa manera la palabra en nosotros se convierte en un arma poderosa, no solo para deshacer las obras del diablo al declarar la palabra sobre alguna situación, sino también para deshacer las obras del diablo que quieren aprisionar mi vida, para seguir los caminos del diablo, para seguir los caminos de mi carne. Y yo puedo andar en los caminos de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios
cuando el Espíritu Santo me puede guiar para sostener esta palabra. Y mira, siempre que leas la palabra, quizá hay cosas que lees la palabra y no hay nada que te impresiona. Está bien, puede pasar y es normal. Pero siempre cuando tú estés leyendo la palabra, o después de leer la palabra, o antes, o al mismo, o sea, antes y después, asegúrate de que usas el lenguaje del Espíritu. Tú puedes decirle, Espíritu Santo, ayúdame a orar para que tu palabra me enseñe, para que tu palabra se haga carne en mi vida, para que tu palabra se haga vida en mi vida. Rima mashandarala marakasa tarala. Y empiezas a orar en lenguas diciéndole, Señor, ayúdame. Entonces, cuando el Espíritu Santo te guía en una oración por alguna necesidad, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y le dice a tu espíritu lo que tiene que orar para que eso que está en tu corazón, ese anhelo que Dios ha puesto en tu corazón, se convierta en una oración que llega al Padre. Y el Padre, al escuchar tu oración, responde, porque la oración que haces en lenguas siempre es una oración que está en perfecta alineación con la voluntad de Dios. Y la palabra dice que si pedimos una cosa conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y si Dios nos oye, sabemos que tenemos las respuestas a las peticiones que ya hemos hecho. Así que cuando tú quieras algo firme de parte de Dios, ora en lenguas. Declara lo que tú quieres. Padre, yo quiero que tú puedas usar mi vida para bendición de otras personas. Y voy a orar en lenguas para que tú me des lo que yo necesito. O encontré este versículo en la palabra de Dios. La palabra dice en Juan 14:12 que yo haría obras mayores que las que hizo Jesús. Padre, yo quiero ver eso en mi vida. Y voy a orar en lenguas para que me des la gracia, Señor, que hace falta, porque no sé ni cómo pedirte las cosas. Y empiezas a orar en lenguas. O sea, cuando Pablo dice acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice que oremos en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, encuentras algo en la palabra, lo quieres para tu vida, sientas que es tuyo porque Dios te lo está dando, o sea, riega esa petición, ese deseo con oraciones en lenguas, con cantos, himnos, cánticos espirituales. Pero la parte que quiero marcar profundamente en ti es que esta palabra, junto con la unción del Espíritu Santo, producirá cosas maravillosas en tu vida, producirá aquellas cosas que ni siquiera imaginamos que pueden alcanzarse, cosas que ojo no vio, ni oído yo no han subido en corazón de hombre. Así que asegúrate que la palabra de Dios está en abundancia en tu vida, asegúrate que hay una combinación de la unción del Espíritu Santo con la verdad que está en la palabra para ir cambiando tu vida, cambiando tus circunstancias, para ir llevándote al nivel que Dios quiere que llegues y alcances en este ministerio del Espíritu. Así que, amados, las palabras que Dios le dijo a Josué siguen siendo válidas para ti y para mí, ¿sí? Que no se aparte esta palabra de tu boca, sino que medites en ella de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque cuando la palabra de Dios te guía por la unción del Espíritu Santo, todo te saldrá bien. Y yo quiero cerrar este mensaje con una bendición sobre eso exactamente, sobre la acción de la palabra de Dios unida con la unción del Espíritu Santo que está en ti. Pero antes de hacer esa oración, yo quiero hacer una invitación para personas que nunca han entregado su vida a Cristo. Tú has estado quizá en reuniones, te han platicado, pero hoy estás oyendo este mensaje. Este mensaje es para ti, para que tú puedas llegar a reconciliarte con Dios y puedas entonces empezar a caminar en el Espíritu como Dios quiere que caminemos. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, yo te pido que repitas conmigo esta oración y le entregues tu vida a Cristo. Dile, Padre Santo, yo te doy gracias. Dilo en voz alta, por favor. Padre Santo, yo te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo. Yo creo que Él es tu Hijo, que murió por mí en esa cruz y resucitó al tercer día para que yo recibiera justificación. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Y desde este día en adelante quiero caminar contigo. Enséñame por tu Espíritu Santo a hacer tu voluntad para gloria del Padre. Te lo pido en tu nombre, Señor, y te doy gracias que me recibes en tu familia por mi fe y mi confesión. Y ahora
Bienvenido a la familia de Dios. Hiciste esta oración por primera vez. Gracias por unirte a la gran familia de Dios. El Espíritu Santo va a guiarte. Pregúntale a las personas que te han invitado acerca de esta vida, cómo caminar más con el Espíritu. Recibe el bautismo en el Espíritu Santo lo más pronto que puedas y aprenda a caminar cada vez más con Él. Y ahora yo quisiera bendecir a todos los demás, una bendición acerca de esta relación del Espíritu y la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de tus hijos y tus hijas con una bendición especial en este día, Señor. Que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida, que la palabra de Cristo y la unción del Espíritu Santo te transformen en una persona altamente eficaz en el reino de Dios, que la palabra y el Espíritu transformen tu vida en todas las maneras posibles que Dios tiene planeadas para ti. Que la gracia del Señor Jesucristo, expresada a través de la voluntad de Dios en su palabra, transformen tu forma de pensar, separen el alma y el espíritu, que puedas caminar en la inmensidad de la grandeza de la obra de Cristo, que puedas vivir y reinar en vida como un hijo, como una hija de Dios, como el Padre tiene diseñado que camines. Te bendigo con más entendimiento por el Espíritu Santo de la obra de Cristo en su palabra. Te bendigo con más pasión y más hambre por la palabra de Dios. Y te bendigo con mayor intimidad con el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, recibe una unción nueva del Espíritu de Dios que penetre hasta lo profundo de tu ser, que fortalezca tu espíritu, que fortalezca tu caminar con Cristo y que el Padre reciba gloria y honra por todo lo que hace a través de ti y lo que hace en tu vida también. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén, amén y amén. Amados, con eso termino en este día. Que Dios te bendiga en abundancia. Un abrazo fuerte de parte de Lucero y mía. Gracias.